Entre todos esos pioneros y también aventureros que construyeron esta Patagonia de principios del siglo XX, hay dos muy especiales, que son los norteamericanos Butch Cassidy, aquellos míticos ladrones que vinieron huyendo desde Estados Unidos. Ellos se radicaron en la zona de Cholila y también hubo un escritor de aquí, de la región patagónica, Gavirati, de la provincia del Chubut, que investigó y ha hecho un excelente libro sobre el paso de esos míticos bandoleros o pistoleros en nuestra región patagónica. El paso de Butch Cassidy, Sundance Kid y Ethel Place en Cholila entre 1901 y 1905, que es justamente el capítulo olvidado por Fox, ¿no? En la película norteamericana ellos pasan de un barco en Estados Unidos a bajar en un tren en Bolivia, pero saltea toda la etapa que estuvieron viviendo ellos en Cholila, en el noreste del Chubut, cerca de Esquel, y donde se establecieron como honrados ganaderos durante 4 o 5 años, y aprovechando, digamos, un poco esta historia, el libro pretende ser un poco una ventana al poblamiento de todo lo que es el oeste cordillerano, que justamente cuando ellos llegan a Patagonia en 1901 era una zona bastante poco poblada. O sea, paradójicamente, luego de la campaña del desierto que se da entre el 79 y el 85, 15, 20 años después, la tierra estaba mucho más despoblada de cuando teóricamente era un desierto. ¿Sí? Es así que cuando Butch llega a Cholila había 5 o 6 familias nada más. ¿Sí? En los testimonios de la gente no los veía como unos malos vecinos, ¿no? No, al contrario, digamos, ellos eran unos buenos vecinos, inclusive el gobernador de la provincia del Chubut, el doctor Julio Lezana, llegó a hospedarse en la estancia de ellos en Cholila, el jefe de la policía lo mismo, y llevaban una vida social como cualquier productor ganadero que comenzaba a instalarse en esa región que estaba poblada mayoritariamente por chilenos y argentinos. Así que cuando sale a la luz su verdadera historia o su pasado, su prontuario, muchos son sorprendidos, ¿no es cierto? Porque ahí ellos se desenvolvieron como gente común, ¿sí? Durante mucho tiempo hubo una confusión en muchos patagónicos porque pensaban que el asalto al banco acá en Río Gallegos habían participado estos dos legendarios bandidos, y no fue así. Sí, eso surge sobre todo a partir de un artículo de Calleguá en la revista Argentina Austral, y otros que aparecieron en el Esquel, Bodas de Plata, donde Calleguá hace coincidir la presencia de ellos en Patagonia con el asalto del Banco de Argentino y Tarapacá Limitado en Río Gallegos. El tema es que, paradójicamente, digamos, ellos después de ese asalto huyen, entonces la confusión aumenta. ¿Y dónde está la ligación entre un asalto que ellos no cometieron y su huida? Es que hay un nexo común que es 2 individuos, Emmeline Hood y Gris, que son los que asaltan Río Gallegos, y que uno de ellos, Hood, solía frecuentar la estancia de ellos en Cholila, y que aparentemente, según la policía del Chubut, eran protegidos por Butch y Sundance en su huida. Entonces, ante la perspectiva de que fuesen arrestados por encubrimiento o por ayuda de estos otros 2 personajes, ellos deciden huir. ¿Quién compra este libro? ¿El turista? ¿El vecino
patagónico? ¿Quién lo lee? Lo compra, sí, el turista, digamos, sobre todo las personas que vieron la película de la Fox del 69 con Paul Newman, Robert Redford y Katharine Ross. Y lo compra también, es cierto, el patagónico, porque como te contaba, a partir de esta historia de los bandoleros y de los otros que llegaron después, como Wilson, Evans, trato de contar el poblamiento de todo lo que es la zona cordillerana, ya sea desde Bariloche prácticamente hasta Río Pico, porque ellos se insertan en un mundo que es un mundo de frontera donde no eran personajes extraños, sino que confluían gente de diversos lugares del mundo, principalmente chilenos, argentinos, pero también había españoles, los famosos turcos, norteamericanos, austríacos, franceses. Era toda una conjunción, una zona que estaba, digamos, en proceso de poblamiento, y ellos se insertan en ese mundo, y me pareció, digamos, que a través de esta historia, que para algunos puede sonar, digamos, a una aventura, es una manera interesante también de contar la historia patagónica, con derivaciones a lo que es, porque ellos han estado también en la zona de Trelew, en la zona de Puerto Madryn, parte de la banda estuvo en Comodoro Rivadavia, otra parte de la banda estuvo acá en Río Gallegos, ¿sí? Entonces hay un amplio espectro de gente que le puede llegar a interesar el libro. ¿Qué buscaban estos personajes fuera de Estados Unidos y en un lugar tan lejano como este? ¿Anonimato? Fundamentalmente el anonimato, sí. Ellos en Estados Unidos llegó un momento en que, por la famosa fotografía que se saca la banda en 1901, que es tomada por la agencia de Detective Spector, pasa a ser divulgada en todos los Estados Unidos. A partir de eso, a partir del telégrafo, que comunica rápidamente los robos que ellos iban cometiendo, y a partir del ferrocarril, que es utilizado por la policía como vía de movilización rápida para perseguirlos, llegan a que Butch Cassidy digan en un momento: bueno, los Estados Unidos ya resultaron demasiado pequeños para mí, y decidí buscar otro lugar en el mundo. Estas pequeñas historias en un territorio inmenso tiene siempre alguien que las cuente, quien las rescate, quien sea la memoria popular de cada pueblo de la región. Muchos de estos autores, de estos escritores, hacen ediciones con mucho sacrificio, ediciones de autor, y que trascienden en la región o a veces únicamente en sus pueblos. Hay otros que han tenido mucha mejor suerte, como Susana Bandieri, que ha escrito a pedido de una gran editorial una historia de la Patagonia, asumiendo un gran desafío de hacer un gran relato de la Patagonia, pero que también consulte y vea a todos los autores publicados y todos los que han publicado algo sobre nuestra región. Esto es por demás interesante y lo vamos a escuchar. Fue una experiencia muy, muy interesante para mí, una de las más interesantes que he tenido en el aspecto profesional. Primero porque me obligaba a hacer una síntesis del conocimiento conocido, digamos, de todo lo que se conoce sobre Patagonia. Pero además, para eso, yo que venía con una trayectoria de hacer investigación en el norte de Patagonia, me obligaba a leer mucho de todo lo que estaban produciendo los colegas de la Patagonia Austral. Así que ese era el primer desafío. Y el segundo desafío era que, por las características de la colección, es un libro pensado para que lo lea un público que no necesariamente, un público interesado que no necesariamente sea historiador. Yo quería romper con esta historia, con el tema de la cosa fragmentada. Digamos, quería tener una visión regional, no porque la Patagonia sea una región en sí misma, sino porque involucra una serie de espacios y sociedades con mucha complejidad, para lo cual las historias parciales o las historias de provincia no necesariamente sirven. Entonces, lo que leía, a su vez, lo traducía a esto que yo quería realmente mostrar. Yo creo que, modestamente, este libro rompe con muchos, lo que yo les llamo los mitos instalados en la historiografía nacional, digamos, que muestran hacia los años 1880 un estado plenamente presente en la Patagonia,
Patagonia, una sociedad nueva, digamos, que se incorpora a un espacio supuestamente vacío después de la conquista contra el indio. Bueno, y lo que uno ve es que en realidad esa periodización es mucho más tardía en la Patagonia. No solo esto no es un espacio vaciado de sociedades indígenas, sino que además al Estado le cuesta mucho penetrar, a veces por desinterés, a veces por falta de recursos y muchas veces por desconocimiento, porque realmente no sabe qué es lo que incorporó. Y eso hace entonces que se produzcan formas de resistencia en lo cotidiano de sectores que siguen existiendo en la Patagonia, entre ellos la sociedad indígena sobreviviente, grupos mestizos, grupos criollos, grupos chilenos que permanentemente traspasan la cordillera. Tenía que ser una historia de la Patagonia que se pudiera leer de Argentina y Chile, y para mí eso no era un problema. Mis primeros trabajos ya mostraban una cordillera, en el caso de la Norpatagonia, muy integrada, con una dinámica propia y como un verdadero espacio social. Y a medida que me fui vinculando con otros historiadores de más al sur, descubrimos que lo que pasaba en Neuquén pasa, por supuesto, con algunas diferencias y algunas en el resto de la Patagonia andina, que en esto hay que hacer otra visión que nosotros tenemos muy generalizada es de la Patagonia costera, digamos. Lo que hay que reconocer acá que la zona andina o la zona limítrofe, digamos, tiene características muy particulares de funcionamiento histórico. La idea era seguir reconociendo la importancia de algunos clásicos que son de lectura ineludible, pero sobre todo marcar nuevas bibliografías, digamos, aquellas que están aportando a esta periodización distinta, a tratamiento de la Patagonia con una mirada distinta. Es una selección en función de lo que básicamente yo utilicé para la construcción de esta síntesis. De algún modo tenemos que ser conscientes que este interés reciente en la Patagonia no solo tiene que ver con los encantos paisajísticos de la Patagonia, sino que es un tema más profundo y más estructural, por eso el interés en invertir en tierras, por eso. Y entonces lo que yo digo ahí, y lo digo a conciencia porque me parece que, como decía hoy en la conferencia, el pasado no nos tiene que interesar por el pasado mismo, sino para preguntarnos sobre nuestro presente, ¿no? Entonces lo que hago ahí es una alusión a cómo se sigue mostrando en revistas científicas como la National Geographic una Patagonia otra vez vacía, la Patagonia desierto, el viejo, yo empecé el libro con un Darwin que decía esta tierra estéril, digamos, este desierto, y cierro el artículo con un artículo muy reciente que repite lo mismo, que esta es una tierra abierta a las oportunidades, a los inversores, y no se dice todo lo que la Patagonia es por encima de eso, ¿no? Y hago así algunas elucubraciones respecto a que ser muy precavidos, respecto a que es una zona muy rica de recursos alimenticios, petróleo, pero sobre todo agua dulce, digamos. Y entonces creo que hay que estar especialmente alertas a estos intereses internacionales que nunca son del todo ingenuos, ¿no? Bien, así terminamos el capítulo de hoy de Patagonia Escrita. Estas pequeñas historias en un territorio inmenso. Seguramente y en la convicción que en este momento ya habrá unos nuevos escritores, unos nuevos historiadores, unos nuevos poetas que están haciendo una nueva historia, un nuevo relato de nuestra región. Esperamos que les haya gustado el programa.